Sembradores de Amapola dan ultimátum al ejército. Policías desaparecieron a 2 personas y ahora el alcalde y el secretario estatal pelean por quién tiene la culpa. No más ataques contra el pueblo. Y la balacera en Ensenada, esta vez perdió la policía. Hace unas horas te traje a este canal este video, te muestro la imagen en pantalla. Lo encuentras, de hecho, en la lista de reproducción, en los últimos videos, incluso en... vaya, está en lo último del Caporal. Este video, la imagen en miniatura es muy elocuente. Te platiqué sobre la confrontación de sembradores de amapola contra elementos del ejército, porque aseguraron que los soldados les destruyeron 50 hectáreas de sembradíos. Hoy estos campesinos del municipio de San Miguel Totolapan, esto en el estado de Guerrero, han dicho que le dan un ultimátum al gobierno federal para que retire al ejército, porque el ejército le sigue destruyendo sus sembradíos de amapola. Vaya cosa. Este mensaje lo han estado dando en declaraciones ante diversos medios de comunicación que se han dado en los últimos minutos, pero aseguran que ya están preparando un escrito dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y dirigido también al gobernador Héctor Astudillo. Recordemos qué fue lo que pasó o cómo estuvo justo la confrontación de los sembradores de amapola en contra del ejército porque les destruyeron su amapola. Bueno, ¿qué pedo, Pues no empujes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El mero machín. ¡Órale, culero! No empujes, Diego. Lo estás aventando, Lo estás aventando. Te voy a contar la historia de un ayuntamiento que desconfía de su gobierno estatal y viceversa. Se están acusando mutuamente luego de la desaparición de 2 personas. Tremenda cosa porque es cruce de acusaciones entre las mismas autoridades. El pasado sábado 16 de enero, el empresario Román Martínez García y su hijastro Luis Fernando Ogazón Ariza fueron detenidos. Según testimonios de los familiares de los detenidos, la detención la hicieron policías estatales. Esto es lo que han dicho los familiares. El punto es que estos 2 detenidos no fueron presentados, no fueron llevados al Ministerio Público y ya pasaron, hoy se cumplen 10 días de aquel acontecimiento y no se sabe en dónde están estas 2 personas. Ahora bien, esto ocurrió en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos. Han acusado, como te mencionaba, los familiares de las víctimas a policías estatales. Y han habido varios reclamos de ciudadanos, de los familiares de los detenidos, e incluso hubo un posicionamiento por la Coparmex del estado de Morelos. Un fuerte posicionamiento en donde pues critican a Cuauhtémoc Blanco por el incremento de la inseguridad en la entidad. Desde el pasado martes 19 de enero, habitantes de Yautepec han bloqueado la carretera Cuautla-Cuernavaca dentro del territorio de Yautepec para exigir la presentación con vida de los 2 detenidos. Lo grave es que, insisto, se trata de detenciones, según han acusado, que han corrido a cargo de policías. ¿Qué hubo posterior a estas manifestaciones? Bueno, 4 policías adscritos a Yautepec huyeron del municipio tras las presiones, tras las manifestaciones. Ayer sucedió que la Fiscalía de Morelos informó de la detención informó varias cosas. Una de ellas, la detención de una persona, de un policía, pero de un policía de Yautepec. Lo detuvieron en Cuautla. La Fiscalía aseguró que ya inició una carpeta de investigación por este acontecimiento y que lo están acusando de desaparición forzada. También informó la Fiscalía Estatal que han girado 4 órdenes de aprehensión
contra 4 elementos del Mando Coordinado Policía Morelos. Atención, este mando coordinado, como su nombre lo dice, incorpora, o sea, apoya, trabaja con diversas corporaciones policíacas, tanto municipales como la estatal. De tal forma que giró la orden de aprehensión en contra de 4 mandos, pero 4 elementos, pero 2 policías están adscritos al municipio de Yautepec y los otros 2 policías son de adscripción, de registro ante el gobierno del estado de Morelos. Esto es lo que dio a conocer ayer la fiscalía. ¿Qué ocurrió posteriormente? Tras un acontecimiento de este tipo, en donde te enteras que policías desaparecieron a 2 personas y hay exigencias de justicia, lo más lógico de pensar es que las autoridades se coordinan para poder, uno, pues dar con las personas, con las víctimas, y 2, detener a los responsables y deslindar o asumir responsabilidades. Pero no fue así. Lo que ha estado ocurriendo es que ni el gobierno estatal ni el municipio asumen sus responsabilidades y se están acusando uno al otro de lo que sucedió. El alcalde perredista Agustín Alonso Gutiérrez dijo que no confía en las autoridades estatales por los pocos resultados en la investigación y anunció que va a pedir la llegada de la Guardia Nacional. Parte de lo que dijo el alcalde hace unas horas. Los yautepequenses y las yautepequenses exigimos, 1, la presentación con vida y en óptimas condiciones en salud de los ciudadanos Román y Luis Fernando. 2, una investigación real y con resultados que lleve a recibir un castigo ejemplar y merecido a los perpetradores de este acto vil, cobarde, brillante de la desaparición forzada de personas, abusando del poder que ostentan. 3, que se garantice con estrategias reales el respeto de los más básicos derechos humanos por parte de las autoridades estatales a cargo de nuestra seguridad y del mando coordinado. No más ataques contra el pueblo que los dirigió. No más desaparición forzada de personas a manos de nuestra seguridad estatal. No más injusticias en este Morelos, en donde todos hemos luchado y seguimos luchando y seguiremos luchando por la paz que tanto anhelamos. En respuesta, desde el gobierno estatal han criticado y lamentado las palabras del alcalde. Esta respuesta llegó por parte del secretario de gobierno, Pablo Ojeda, quien dijo que el alcalde no ha pedido una coordinación especial para hacerle frente a la inseguridad, como sí lo han hecho otros alcaldes, y el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz, acusó al alcalde de no enviarle ningún ciudadano a sus oficinas para hacerle el examen de control y confianza para que pueda ingresar a la policía. Te comparto un poco de la respuesta del secretario de gobierno Pablo Ojeda, en donde dice: no politicemos este tema. Dejar muy claro que no vamos a escatimar ningún recurso para poder coadyuvar con la Fiscalía y aclarar hasta sus últimas consecuencias los lamentables hechos que ocurrieron en Yautepec. Con esa responsabilidad lo hacemos y así llamamos a las demás autoridades, sobre todo a la autoridad municipal, porque creemos que no es momento de lucrar políticamente con la tragedia y el dolor ajeno. Vámonos al municipio de Ensenada, vámonos ahora hasta Baja California. Ha ocurrido una balacera, esta balacera fue registrada la tarde y la noche de ayer en ese municipio, que ha abierto muchas preguntas que no han sido resueltas hasta este momento. Una balacera que fue primero en contra de policías y tuvieron que entrarle la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Te adelanto, el balance que han reportado las autoridades es de un agente ministerial muerto y un agente ministerial herido. Ese es el balance. No se ha informado
de más, pero sí hay detalles de cómo ocurrieron estos acontecimientos. Y quiero que vayamos recopilando las preguntas, las dudas que surgen en torno de este hecho. La balacera fue registrada en el centro del municipio de Ensenada. Se enfrentaron a balazos policías con un grupo delictivo. Y esto ocurrió justo a una cuadra de la estación de policía del municipio. Te comparto parte de lo que se vivió en Ensenada. Como te informaba, en el tiroteo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se ha atribuido de manera extraoficial este acontecimiento como parte de un momento de rivalidad entre dos grupos armados, de dos grupos delictivos que tienen presencia en el municipio. Esto inició a las 6:30 de la tarde. Ayer, y han reportado solamente una persona detenida. Resulta que los policías que fueron baleados pertenecían al grupo antisecuestros de Tijuana. La pregunta a esto es: ¿qué hacían policías del grupo antisecuestros de Tijuana en el municipio de Ensenada? Ahora bien, derivado de esta agresión, participaron más cuerpos de seguridad para poder frenar este enfrentamiento. De acuerdo con el semanario Z, un semanario con fuerte presencia y cobertura en la zona, en el municipio hay dos grupos delictivos que están peleando el control, que son operados, uno por David López Jiménez y otro por Carlos Adrián Casas. De hecho, señalan que uno pretende o eliminar o comprar a los integrantes del grupo delictivo del otro. Es por ello que está justo en la zona, con bastantes agresiones. Otro poco de lo que se vivió hace un año. Dice, ¿cómo le hago para tomar video? Ahí está. Uy. Sí, para allá otra vez. ¿Lo veo, no? ¿Qué pedo? Desde el 1 hasta el 16 de enero en Ensenada han sido encontradas 4 narcomantas y también han sido registrados 37 homicidios, superando del 1 al 16, superando por mucho los 14 homicidios dolosos registrados en el mismo periodo, pero del año pasado. Así las cosas en Ensenada, con muchas preguntas respecto de lo que ocurrió la noche de ayer. ¿Qué hacían estos agentes en Ensenada? Bueno, esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos mañana. No olvides suscribirte y, como siempre, no olvides reventar el botón de like.